A ver, para que la gente lo entienda es, yo me presento el lunes y ustedes son los ministros de la Corte y le digo a ustedes, bueno, arrepiéntanse de lo que acaban de escribir. Es decir, es medio tomado los pelos. Claro. Pero no, Claro, no fundamenta. No, sí, tenés que fundamentar, Bien, pero la Corte Suprema de Justicia... Pero en dos la fallos, pregunta ahí, Diego, es esta. ¿Cuánto tardan en contestar eso? Porque me parece que ahí está el chiste de este asunto. O sea, ¿cómo se va a dormir esto? ¿Hasta cuándo se va a dormir a ver, esto? yo creo que... O sea, ¿cuánto te pueden contestar en el minuto y decir, no, nosotros no nos arrepentimos nada, llevate el papel a tu casa? Sí, pero no o tiene decir, plazo. lo vamos a analizar, No tiene pasa plazo. por mesa de entrada el planteo y tiene una tres- semana más estás en El planteo feria. tiene 3 días. Vos tenés un planteo que tenés 3 días para plantearlo. Entonces, después la Corte se tomará su tiempo para tratarlo. Lo que yo creo que le puede hacer un rechazo in limine, es decir, automáticamente rechazarlo, Rechazo. por no tener fundamentos, y hacer caso a lo que la ciudad le pueda Si hay reclamar. dos jueces de la Corte que no están, Claro, ¿esos eso dos te jueces preguntaba. pueden hacerlo? ¿Pueden Si rechazar? se pueden conectar de manera remota, la Corte ha funcionado de manera remota. Los últimos fallos, hay algunos fallos que Lorenzetti sale que ha Supongamos votado que de no manera se remota. conectan de manera remota. Están de turno. Es decir, vos tenés un turno. Vos fíjate, hay un fallo, creo que si no me equivoco, es Portal de Belén, que se hizo en un enero de hace muchísimos años y la Corte se convocó de urgencia. Es decir, vos cuando tenés que convocar, la Corte se convoca y aparecen los ministros de la Corte. Pero a mí, discúlpame, yo trato de entender desde la lógica, ¿no? Porque ustedes son los especialistas con Martín, que lo sigue muy de cerca. ¿Por qué la Corte volvería sobre sus propios pasos? Pasos que acaba de dar, ¿no? Es que esto fue hace un año. Por eso te digo, Marcela, a ver, yo estaba diciendo, la jurisprudencia de la Corte en cuanto a este recurso es restrictiva. Dice que es una cuestión heroica. La única manera es que vos puedas demostrar que verdaderamente hubo un error, porque cuando vos haces el planteo, le decís a la Corte, mire, usted se equivocó acá. Yo creo que ellos van a ir, tomando el comunicado de los gobernadores y el presidente, van a ir por el lado que no tenemos plata. El Es decir, estado de claro, excepcionalidad. claro, el Sí, estado de excepcionalidad. aclararon que van por ahí. Yo creo que van a ir por ahí. La imposibilidad de cumplir. Es la Tendríamos exacto. que reabrir el presupuesto 2023. Pero Sí. perdóname, Ahí Eddie, hay una eso es mentira, porque en el presupuesto... No, eso es lo que No, dicen ya sé, ellos, ¿no? pero en el presupuesto todos sabemos que no está No, no está. la coparticipación. El problema es principalmente más allá de la Corte, porque también hay que ver todo el proceso, y creo que vos, Martín, lo tenés muy claro. Es decir, la Corte convocó varias audiencias para ver si se ponían de acuerdo. Mediaciones. Entonces, y también hay un tema que la Corte lo dice en el fallo. Desde el año 1994, de que sancionó la reforma constitucional, hay una disposición transitoria en la Constitución que es la sexta, que dice, a los 2 años de sancionada la Constitución, tiene que haber una ley de coparticipación. Sí, ¿no? A ver, fíjate que estamos es el discutiendo... pecado original. Bien, pero estamos discutiendo algo donde mayormente están tomando una ley de coparticipación que hablan de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, que dependía, como todos sabemos, del Poder Ejecutivo, ponía el intendente y dependía del Congreso de la Nación. Y el Consejo Deliberante era un mero, bueno, ponemos una plaza, ponemos un semáforo. Ahora, entonces, ¿es legal invocar esos pactos fiscales o esas leyes de coparticipación perimidas por la realidad, pero que son las que están en vigencia, para desconocer este fallo desde el punto de vista de la interpretación de la ley? No, porque la Corte Suprema, fíjate, a partir del fallo Córdoba contra Ciudad de Buenos Aires, que era una cuestión de impuestos, en el fallo de la apertura de las escuelas, y en este fallo la Corte dice que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene la misma jerarquía que una provincia, Ya está dada. es una ciudad O sea, constitucional este federada. tribunal ya le dio el mismo estatus que una Exactamente, provincia. entonces yo creo que lo que tiene que pasar es lo que dice la Constitución. Si yo te voy a transferir un servicio, vos vas a partir de ahora te voy a transferir para que haga los vasos. Muy bien, yo hago los vasos, si vos sos la Ciudad de Buenos Aires, pero dame los fondos para hacer los vasos. Esto es lo que está diciendo, tiene que haber una ley convenio, que esto es lo que se llama, en la reforma del 94, y lo dice la Corte, es el federalismo de concertación. Se tiene que tratar una vez y resolverlo. El problema para mí acá, y creo que vos dijiste que es el pecado original. Pecado original es porque que- termina poniendo a la Corte Suprema de Justicia a Exactamente. gobernar en Que- cuanto a la distribución de los fondos que en federales. realidad lo que lo tiene que resolver, ¿quién es? La política. Claro, política. obvio. Es decir, desde el 96 vamos a darle los changüí de los 2 años que le dio la Corte, la Convención Constituyente. Desde el 96 seguimos dando vuelta y seguimos aplicando y distribuyendo discrecionalmente Pero yo insisto, conforme... No, pero No, pero remarquemos para esto para la entender- gente. Son sí. 30 años que no se hizo una cosa, ¿eh? No creo que 30 lo años. hagan en un año electoral. Bueno, a Vamos ver, decirlo, pero- Eddie, el ejemplo práctico es con el fallo sobre el Consejo de la Magistratura. Desde que se planteó hasta que se decreta la inconstitucionalidad, hubo desde el 2006 al 2021, hubo casi, no sé, yo soy malo para los 15 números, años. 15 años donde el Poder Legislativo pudo haber modificado las leyes y no lo Bueno, hicieron. esto bate el récord más todavía porque son 28 años Exactamente. de incumplimiento de la Constitución por Ahora- parte de toda la dirigencia política argentina. Diego,
con lo concreto y para que todos puedan entender. Yo cuando te preguntaba cómo termina esto, en el caso de que la Corte no haga lugar Sí. a este pedido de revisión del propio fallo de la Corte, Sí. a la Corte le piden, por favor, revisa tu propio fallo, supongamos que ni siquiera se tome el trabajo de revisarlo. Entre tanto, está en vigencia, es válido su fallo. Entonces, ¿qué pasaría o qué va a pasar? Porque hoy salieron aclaraciones ¿Cómo se incluso de que instrumenta? funcionarios estaban involucrados y no, hubo aclaraciones por parte del gobierno. Mi pregunta es, ¿qué pena le cabe a un gobierno que no está cumpliendo con un fallo de la Corte? ¿No? Porque no estamos hablando Sí. de ciudadanos, pero puede ser mucho inspirador lo que sucede aquí para mucha gente. Sí, bueno, exactamente. Bueno, recién Martín algo recién esbozó, es decir, incumplimiento de los deberes funcionarios, desobediencia, incumplimiento de los deberes funcionarios públicos. Y a mí lo que me hace ruido, que es una parte del Código Penal que nadie le da bolilla, pero está en la Constitución, en el artículo 36, los atentados contra el orden democrático. Es decir, acá el 230, inciso segundo del Código Penal. Exacto, defensa del orden democrático. El 230, inciso segundo del Código Penal te establece que cuando un poder desconoce la autoridad de otro poder, porque Y acá también después lo lo pasa. vamos a hablar con Fernando Estrafase, Claro, porque fue exactamente el término que usó Horacio Rodríguez Larreta hoy a la porque lo que hay mañana. acá... Ruptura Martina, del orden democrático, exacto. dijo. Lo que hay acá es un intento. Yo digo que hay hoy con varios colegas de ustedes hablaba y decía, yo digo que en Argentina hay dos deportes. Uno es el fútbol y el otro es pegarle a la Corte. Y deslegitimar a la Corte, deslegitimar el poder de la Corte. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando yo digo, mira, porque ¿sabés cuál es la consecuencia? La consecuencia, y esto van a, capaz que, pero los quiero que lo van a entender, es decir, es para el ciudadano de a pie. Mañana vos haces una multa, yo vivo en Almirante Brown, en Adrogué, hago una multa, me llega una multa al juez de falta. Cuando me llegue la multa al juez de falta, yo le digo, no voy a cumplir la sentencia. Por eso yo Si la insisto consecuencia, en el las efecto- consecuencias. Pero bueno, pero en concreto ya no se está cumpliendo. El gobierno nacional no lo está cumpliendo. Entonces ya hay un fallo y no hay un incumplimiento. Exactamente. ¿Qué pasa en este mientras tanto en donde hay, como yo decía ayer, un desacato? Porque no se está Bueno, acatando un Sí, fallo. sí, sí, es un desafío. El lunes debemos esperar qué presenta el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y esperar también qué presenta Pero el aunque no gobierno presentara nacional. Concretamente, nada, hasta no este momento, los denunciados, ¿quiénes son? ¿Hay ya denunciados? Sí, Penalmente. hay denuncia penalmente. 4 denuncias penales Sí. presentadas. Cuatro personas distintas. Elisa Carrió, con la coalición cívica, Graciela Ocaña, diputada nacional, Enríquez. Roberto García Moritán y Yamil Santoro, de los libertarios, y Jorge Enrique. es Y diputado nacional. José Luis Espert. Espert también presentó. También presentó hoy. Bien. Los denunciados van desde Alberto Fernández, Eduardo Guado de Pedro, Mansur como jefe de gabinete, Sergio Massa como ministro de Economía. Graciela Camaño también pone a otros, Graciela Ocaña, perdón, pone a otros funcionarios. ¿Quiénes serían? Y a los gobernadores principalmente. Está Batakis. Ataque que es la que tiene que darle el Claro, enter porque al es el giro. directorio del Banco Nación. Porque Y- muchos tienen miedo que el Banco Nación se meta del directorio y de una orden que no se cumpla. Es que de hecho no se está cumpliendo. O sea, hoy no Ahí- digo, ahí la hay- liquidación la tiene que hacer el Banco Nación y hoy no ocurrió. Eso es lo que plantea el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La Nación seguramente te va a contestar, si yo tengo plazo de 3 días hasta el martes que viene No para está- presentar esta revocatoria, interpreto que no está firme. puedo no cumplirlo. El lunes el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires va a presentarse a la Corte y le va a pedir que embargue fondos nacionales para tener la cobertura de lo que no se le está transfiriendo. ¿Qué sería, por ejemplo? Que embarguen. Bueno, ¿Qué, eso, por no, ejemplo? eso es una decisión. No, pero yo pregunto esto para que todos entendamos, porque fondos nacionales me suena a los fondos de todos nosotros. De allá, desde las sombras, No, de no fuera hay del algo estudio, Fernando Estrafase que sea de- dice, sí, que Sí. estás diciendo A ver, Y le lo va a correcto. pedir también, perdón, Sí, medidas de ejecución forzada. claro. Para ¿Qué que sería? de manera forzosa la Corte le diga al gobierno, mire, paguen, le tienen que pagar. Diego, Perdón, ¿cómo se instrumenta A la ver, medida forzosa? ayer hablaba con varios colegas y yo decía, esto es como el juicio típico de cobro de pesos, de deuda de pesos. Vos me debes plata, hay una sentencia, yo voy y te digo, voy con el ticket del banco al juzgado, hago un escrito y digo, hola, ¿qué tal? Marcela no me depositó. Sí, pero Entonces espérate, automáticamente decís, bueno, porque hay, embarguemos a Marcela. claro. porque hay un Claro. punto. ¿Y le podés aplicar multas Ahí también? tiene que Le entrar... podés aplicar las 30 pero ahí si no tiene- te cumplen. Yo ahí es donde no sé, tengo dudas, porque ahí tiene que entrar en vigencia que el banco se preste a ese cumplimiento. Vamos sumándolo a Fernando ¿Te Estrafase. puedo dar un ejemplo práctico? Sí. Fíjate, en el año 2001, cuando fue la crisis del corralito, vos no te debes recordar, pero Eddie No, pero- y Carlos seguramente que sí, por la edad. Bueno. Les dijo viejo. Gracias. Me No, yo caes muy yo bien. era abogado. No, Yo me Pero la- decoloré, yo me decoloré. Ah, muy bien, igual que yo hago lo mismo. Vos sabés que en aquel momento, yo recuerdo que
yo era oficial de justicia DOC, el juzgado, oficialmente el juzgado contencioso 6 me daba un oficio donde me nombraban oficial de justicia. Yo iba a los bancos con un oficio y decía, hola, ¿qué tal? Si no me das la plata para mi cliente, los dólares o pesos equivalentes, te llevo detenido, porque yo iba con policía. Es decir, no va a hacer esto a nivel nacional la Corte, que Por va a eso, caer porque- Rodríguez Larreta con la policía y le va a decir al Pero presidente... Diego, ¿qué dale se va que a te llevo llevar preso. a un funcionario? Porque en definitiva el que está al frente del Banco Nación o quienes dan las órdenes son Sí. hoy parte de un gobierno. Sí, pero... Responden políticamente. Claro, incluso pero al el gobierno. Banco Nación, la finalidad del Banco Nación, cuando se crea en la Constitución Nacional, tiene una No, finalidad yo distinta. eso te lo entiendo. Eso en los papeles, pero en la práctica, ¿vos te imaginás la semana que viene que haya alguien preso del Banco Nación? No. No. Yo para que todos Yo no imaginemos creo, cómo no. ocurrir. Yo te voy O a esto termina en que no pasa Te voy a nada. decir No, no. algo.